tu bondad y gracia hacia tu siervo y hacia tus hijos. Padre Santo, quiero pedirte algo. Tú conoces mi corazón y ruego, Señor, por favor, que no solo esté yo en contra de mi pecado, sino que además de eso, ayúdame para odiar mi pecado, Señor, aún aquellos que son ocultos, aún aquellos que hasta llego a desconocer. Padre Santo, límpiame de ellos, pero ayúdame, por favor, a aborrecer como tú aborreces el pecado. Pero que lo hagamos así también tus hijos, Señor, que entendamos que tu santidad es tan grande que no permites pecado delante de ti. Te ruego, por favor, que nos ayudes a ver el pecado como tú lo ves. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Voy a leer algunas citas. Si los pueden seguir, está bien. Si no, no se preocupen. Bueno, ojalá sí lo puedan seguir. Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Aborreced el mal. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. 119:163. La mentira aborrezco. Proverbios 8:7. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Versículo 13, de ahí de Proverbios 8. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Creo que es más que suficiente. Dicen que para muestra un botón. Y es más que suficiente para darnos cuenta que en la palabra del Señor, mis hermanos, sí indica un aborrecimiento. Debe de haber un aborrecimiento, un odio por nuestro pecado. El hombre tiene primero que reconocer y considerar cuál es su pecado, cuál es la plaga de su corazón. Porque hay que ver primero nuestro pecado antes de poder llorar por él. No se puede ver el pecado, o mejor dicho, donde no se ve el pecado, no hay dolor. Analicen eso. Donde no se ve el pecado, no hay dolor. Muchos que pueden ver faltas en otros, no ven ninguna en ellos mismos. Incluso podemos odiar los pecados de los otros, pero no los nuestros. Ambrosio, uno de los padres de la iglesia, allá por los 300, llama al dolor o contrición, lo llama como la amargura del alma. Y es que realmente un dolor a causa del pecado es una amargura del alma. La palabra hebrea para contristado significa tener un alma crucificada. Y es que el verdadero dolor por el pecado, mis hermanos, cuando un verdadero salvo empieza a odiar su pecado, es una persona que va a tener dolor. Es una persona que va a sentir tristeza a causa de su pecado.
Dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El versículo 11: porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Miren, mis hermanos, nosotros los cristianos entendemos lo que es el pecado. Sabemos que no debemos de practicar el pecado. Sabemos que está mal. El problema es que no necesariamente odiamos nuestro pecado. Incluso tendríamos que reconocer que a veces apapachamos nuestro pecado. Y más si nos conviene, más si nos da réditos que convengan a nuestra vida. Pero en el verdadero cristiano, el pecado, entre otras cosas, va a producir un dolor del corazón, una tristeza verdadera en el cristiano. En el cristiano de veras, en el que realmente ha sido arrepentido, hay una tristeza en su corazón, una tristeza de la cual no nos avergonzamos, porque es una tristeza en la que Dios opera. Por el contrario, hay quien se puede sentir mal por el pecado, pero no le causa esa tristeza de arrepentimiento. No hay un operar de parte de Dios en esa tristeza. Pero Pablo reconocía que la tristeza que se había producido en los hermanos de la iglesia de Corinto había dado resultados. Y Pablo mismo lo dice así: qué solicitud, cuando fueron contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Pablo estaba sorprendido que esa tristeza que les había provocado a causa del pecado de ellos fue una tristeza que Dios utilizó y produjo frutos en la vida de los hermanos de Corinto. Esta es el dolor que debe de buscar el verdadero cristiano, producto de su pecado, pero para que haya un cambio verdadero y visible. Desconfíe del que puede creer sin dudar. Desconfíe del que se arrepiente sin dolor. No puede haber un verdadero arrepentimiento sin dolor. Si alguien dijo: es que yo me arrepentí, pero nunca hubo un dolor en tu vida, analízate. No puede haber arrepentimiento sin dolor, ¿eh? El verdadero arrepentimiento trae dolor. Este dolor por el pecado no es superficial, es una agonía santa. Es lo que las escrituras llaman quebrantamiento del corazón. Por eso es que estamos en contra del evangelio superficial, que no mata a la persona,
Es por eso que estamos en contra. Qué amable eres, hermano. Gracias. Bórrate 2, 3 pecados en las indulgencias que estoy otorgando. Gracias. No, hermanos, no puede haber un evangelio ligero. El evangelio verdadero ofende, lastima, porque va a matar tu pecado. Así que hay un quebrantamiento del corazón. Dice, yo sé que han leído ustedes Salmo 51, escrito por David. ¿Alguien se acuerda por qué causa David escribió el Salmo 51? ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? El dolor de su pecado. ¿Y qué había pasado? Mató a Urías y pecó con Betsabé. Muy bien. Y él se arrepiente, le duele. ¿Sí? Y es donde dice en el Salmo 51:2, le está rogando al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, decía David con todo su dolor, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice en el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados, decía David, porque él sabía la gravedad de su pecado y le dolía y lloraba. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y tan es así que ahora David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, un corazón que se entristeció por causa de su pecado, que él se dolió. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero hoy nos acercamos con cierta indolencia, decimos: Señor, perdóname mis pecados. Y no hay dolor, no hay un corazón quebrantado por causa de nuestro pecado. Hermanos, yo lo veo en mi vida. Cuando creo que fue Dios el que puso que predicara esto, era porque yo veía mi propia vida y digo: realmente me duele mi pecado, realmente odio mi pecado. Y tuve que hacer un análisis en mi vida. Examiné mi corazón y salí reprobado. Y entonces fue cuando le dije: Señor, ayúdame a odiar mi pecado. David estaba tan dolido, tan quebrantado, pero por el pecado de él mismo, y lo tuvo que entender, y lo tuvo que reconocer, y tuvo que llorar. David, ¿cuántas veces hemos llorado a causa de nuestro pecado, hermanos? ¿O estaremos como Abraham cuando intercedía por Sodoma y por Gomorra? Si hay 50, no los acabo. Si hay 40, no.
Si hay 30, por causa de esos 30 no los acabo. Pero si hay 20, y así nosotros creo que le vamos bajando también a las veces que hemos tenido que llorar por nuestro pecado. Yo podría preguntar, ¿has llorado 50 veces? Bueno, 40, 30, bueno, de perdido 10. Hasta que el corazón esté lleno de remordimiento después de haber pecado, no puede ser apto para Cristo. Si el corazón no está arrepentido, si el corazón no ha tenido ese remordimiento a causa de su pecado, es un corazón que no está apto para Cristo. Porque el pecado en la vida del verdadero arrepentido produce dolor. Y el dolor mata el pecado. Pero no todo dolor es evidencia de un arrepentimiento. Hemos visto gente, yo he visto mucha gente que pasa llorando y no pasó ninguna otra cosa más en la vida de esa persona. Entonces, ¿de qué se trata este dolor, este arrepentimiento verdadero y piadoso? Es que tiene que ver con un dolor en el corazón. El dolor en los hipócritas, pues es externo solamente. El Señor Jesucristo decía, demudan sus rostros para que la gente los vea. Pero en el cristiano es un dolor que viene desde el mismo corazón. No lo puedes evitar. En Romanos 7:15 Pablo habla y nos damos cuenta que nos entendemos muy bien con Pablo. No lo voy a leer todos los textos, me voy a estar salteando, pero ustedes lo pueden analizar más tranquilamente en su casa, lo que Pablo escribió en Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero Pablo de perdido reconocía que él aborrecía el pecado. Y él, aunque lo aborrecía, luchaba contra él. Quería no pecar, pero lo aborrecía. Y su lucha era contra lo que él aborrecía. Sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo mismo reconocía, lo que yo quiero hacer, la obediencia a Dios, no la hago, decía Pablo. Y lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, el pecado, eso es lo que hago, porque el mal está en mi carne. Y si tú lees hasta esos textos del capítulo 7, estarías entonces entendiendo que la condición del cristiano es patética. Pero luego llegas al capítulo 8 y ¡zum! El capítulo 8 te hace toda la diferencia del mundo. Cuando en pocas palabras te está diciendo, tú no puedes. Es el Espíritu el que mora en ti, el Espíritu Santo, el que te ayuda a vencer todo eso.
Pero Pablo reconocía esa lucha. Pero también reconocía que aborrecía el pecado. ¿Saben ustedes, hermanos, hablando en términos médicos, saben ustedes que el dolor que llega a sentir en muchas ocasiones nuestro cuerpecito es bueno? Yo sé que decimos, ay, yo no quiero que me duela. Pero el dolor llega a ser bueno. ¿Sabían ustedes eso? Les voy a explicar por qué. De hecho, hay personas que tienen una condición muy rara, que es la de que no sienten dolor en el cuerpo. Pero para ellos es un peligro, porque si se cortan no los sintieron, ¿sí? Si se quebraron un hueso no lo sintieron. Si agarran algo caliente no lo sienten, ¿sí? O si tiene alguna sustancia, no sé, un ácido, por así decirlo, tú y yo lo vamos a empezar a sentir poco a poco caliente, o si es tiner o algo, no sé, ellos no lo van a sentir. Para ellos es un peligro el no sentir el dolor, porque el dolor te avisa que algo está mal, ¿sí? Que algo le va a hacer o le está haciendo daño a tu cuerpo. En el verdadero cristiano, en el verdadero arrepentido, el pecado causa dolor, porque te está avisando que allí hay un peligro. Y ese dolor por el pecado es una gracia del Espíritu de Dios. Eso es de agradecerse. El dolor que causa el pecado es una gracia del Espíritu de Dios, por el cual el pecador es interiormente humillado, pero también visiblemente reformado. Es decir, ese dolor que Dios ha provocado a causa de mi pecado me humilla interiormente, pero se muestra visiblemente. Cuando Pablo iba por los cristianos y que los arrastraba, Pablo pensaba que sea bien, pero cuando tuvo la luz del Señor Jesucristo, entendió que lo que estaba haciendo estaba mal y dejó de hacer lo que estaba haciendo. Así es también en la vida del cristiano. Dios te da esa luz, te da ese dolor, lo entiendes, y hay un cambio también externo, así como interno. El dolor piadoso es profundo. Dice en Hechos 2:37 que cuando Pedro estaba predicando el evangelio, los oyentes, los judíos, dice que se compungieron de corazón. Les dolió saber su condición de pecadores y que habían crucificado al Señor Jesucristo. Hubo un dolor en ellos. Pablo decía en ese mismo Romanos 7:23, él terminaba diciendo: miserable de mí. Él tenía un dolor a causa del pecado que odiaba. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces vemos que en el verdadero Hijo de Dios, el pecado va a causar un dolor. Pero también en el verdadero convertido se lamenta por los pecados del corazón. El hombre malo puede sentirse mal por los pecados desvergonzados, pero el verdadero convertido, ese se lamenta por los pecados del corazón. Es decir, ni es necesario que lo lleve a cabo. El hecho de que supo que estaba en su corazón ese pecado, eso le duele.
y se lamenta. Es un dolor por la ofensa más que por el castigo. Hace poco platicamos mi esposa y yo con una hermana, y ella expresaba de que, bueno, va a evitar pecar porque sabe que está mal delante de Dios y que hay un castigo. Y en efecto, ella estaba en lo correcto, ¿te acuerdas? Pero le decíamos, pero entonces si no hubiera castigo, sí cometería el pecado. Voy a decir algo que va a sonar indolente, pero es verdadero lo que voy a decir. Acaba de suceder la tragedia en Acapulco, ¿sí? Por el huracán, categoría 5. Causó una devastación tremenda. Y muchas personas, no todos, hay que aclararlo, muchas personas se dieron a la rapiña. Tomaron como excusa la devastación para meterse a robar. ¿Sí? Ahora, yo no estoy justificando que se robaran un galón de leche para los niños. No lo justifico. Sin embargo, lo entiendo. ¿Sí? Lo entiendo. Ojo, no lo estoy justificando. Y aquí es donde lo que voy a decir va a sonar indolente. Pero muchos se robaron televisiones, aparatos, o sea, cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la tragedia que están viviendo. Digo, robar es robar. Se hayan robado una lata o se hayan robado una televisión. Pero, ¿qué pasó? Como sabían que no les iban a hacer nada, dijo la alcaldesa, no me acuerdo qué expresión utilizó, cohesión social. La alcaldesa de Acapulco no dijo que era robo, dijo que era una cohesión social. Váigame, se la sacó de la manga. Es un robo, es una rapiña, robo es robo. Pero ¿por qué ellos lo hicieron? Porque sabían que no iba a haber una reprensión, un castigo. Hablábamos con la hermana, le decíamos, entonces hermana, si no hay castigo, sí lo haría. Se queda pensando. Y dijimos, es que es cierto que no voy a pecar en este asunto porque hay un castigo, pero aún más, no voy a pecar en este asunto porque yo sé que ofendo a Dios. Así que en el verdadero cristiano hay un dolor por la ofensa más bien que por el castigo, porque la ley de Dios ha sido quebrantada, su amor maltratado. El hombre puede lamentarse y no arrepentirse. El ladrón se lamenta porque lo agarraron, lo cacharon, no porque haya robado. Pero por otro lado, el dolor piadoso es principalmente por haber pecado contra Dios. Y esto deshace al alma en lágrimas. En 2 de Crónicas 34:19 aparece la historia de un muy buen rey, Josías. Y dice en el 19, 2 de Crónicas 34:19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Versículo 21, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Versículo 24, he aquí yo traigo mal sobre este lugar. Ahora son las palabras de Dios. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. 26, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sus moradores,
y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Este es un hombre que odió el pecado y amó a su Dios Jehová. Y Dios lo oyó. Podré yo, Alberto Ledesma, también decir exactamente lo mismo que este rey. ¿Sentiré yo también exactamente lo mismo por mi pecado, por el pecado de mi familia y por el pecado de mi pueblo? Hay un dolor, hay un lamento por el corazón, pero en el verdadero convertido también hay una confesión voluntaria del pecado. En el Salmo 38, 18, David lo escribió y él dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. En el Salmo 32, a partir del 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5: mi pecado te declaré, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mis hermanos, no es necesario esperar a que te confronte nadie. Es una confesión voluntaria, la que existe en el corazón del arrepentido, del penitente, del verdadero hombre y mujer que le ha dolido su pecado. El hipócrita confiesa, sí es cierto, también su pecado, pero lo ama. El ladrón confiesa que robó, pero le encanta robar. ¿Cuántos de nosotros sí confesamos, sí confiesan orgullo y codicia con la boca, pero también lo saborean debajo de la lengua, como si fuera miel? Yo he tenido que aprender a decir: sí, soy egoísta, sí, soy orgulloso, y tengo que decirlo, no es con vanagloria, no es haciéndome yo el más humilde de todos, sino por el contrario, es reconociendo mi falta. Un buen cristiano no solo está convencido de los pecados que confiesa, sino que también los aborrece. Una cosa es confesarlo y otra cosa es sentirlo. Dice en Ezequiel 43:10: avergüéncense de sus pecados. O dice en Esdras 9:6: avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. ¿Por qué es que el pecado debería de causar vergüenza en nosotros? Ese es otro tip para tu vida. Si tu pecado no te avergüenza, algo está mal. Algo está mal. ¿Por qué es que el pecado avergüenza? Porque el pecado nos desnudó, nos mostró quiénes éramos realmente. Y eso produce vergüenza, como Adán y Eva en el huerto.
andaban desnudos, no se avergonzaban, pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y fueron avergonzados. Se escondieron delante del Señor porque estaban avergonzados. Pero ¿por qué antes, si siempre estuvieron desnudos, por qué antes del pecado no se avergonzaban y después del pecado estaban avergonzados? ¿Usted sabe, hermano? Ya, le pregunto porque ya ve que usted agarró ese tema. La gloria de la santidad que había en ellos Era la que les cubría y la perdieron. Quedaron desnudos delante de Dios. El pecado, hermanos, en la vida del verdadero creyente avergüenza, aunque sea escondido, que nadie se ha dado cuenta. Aborrecer el pecado representa entonces más que meramente dejarlo. Porque yo puedo dejar de pecar, que debo de hacerlo, y sin embargo seguir anhelando ese pecado, amando ese pecado. Y la intención es no solo dejarlo, no solo alejarme, sino aborrecer mi pecado. Cristo, el Señor Jesucristo, nunca es amado hasta que uno no aborrece su propio pecado. Nunca se anhela el cielo hasta que uno aborrece el pecado. Para descubrir el arrepentimiento no hay mejor que una antipatía santa contra el pecado. El arrepentimiento verdadero comienza en el amor de Dios y termina en el odio por el pecado. Son las dos cosas, y las dos son verdades, y las dos son necesarias. Es aborrecer nuestro pecado en nuestro corazón. De modo que no importa incluso lo atractivo que aparezca el pecado, lo vamos a encontrar detestable, lo vamos a odiar, aunque nos dé aparentes ganancias, o aunque se vea aparentemente atractivo. Hay una antipatía por el pecado, y no solo es intelectual, sino también esta antipatía es de la voluntad y es de los sentimientos, es decir, es de todo mi ser, porque yo puedo comprender que aquí con mi mente puedo comprender que esto es un pecado, que esto está mal, pero en mi voluntad no lo quiero dejar. Y la antipatía santa no solo es en el conocimiento, sino que también influye a mi voluntad y a mis sentimientos en odiar en ese pecado. Muchos están convencidos de que el pecado es una cosa vil y tienen mentalmente una aversión por el pecado. No obstante, gustan de la dulzura de este y se complacen secretamente en él. El corazón santo detesta el pecado por la contaminación que provoca en la persona. Entonces, amar el pecado es peor que cometerlo. ¿Amas tu pecado a tal grado que no lo puedes dejar? Amar el pecado es peor que cometerlo. Un hombre bueno puede caer en una acción pecaminosa sin darse cuenta, pero amar el pecado es el colmo.
tenemos que odiar el pecado, dejar el pecado. Es lo que en Isaías 55:7 llama como dejar el mal camino. Tal como el hombre deja la compañía de un ladrón o de un adivino o de un pervertido. En Job 11:14, dejar el pecado se le llama echarlo lejos, el pecado. Pablo, dejar el pecado le dice que es morir al yo egoísta. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es morir ese yo egoísta y orgulloso. Eso es dejar el pecado. Eso es odiarlo. Y Pablo lo odiaba, decía: lo que aborrezco, eso hago, y no lo quiero hacer, eso lo aborrezco. El verdadero cristiano debe de aborrecer el pecado de su vida. ¿Qué impulsa a dejar el pecado? Lo dije ahorita. Sobre todas las cosas pienso en el amor de Dios, y eso me hace abandonarlos, mis pecados. Sí, obvio, también pienso en el castigo, pero como les decía ahorita, entonces si no hay castigo, ¿sí lo puedo cometer? Es por el amor de Dios, principalmente, que uno debe de odiar y de dejar sus pecados. ¿Cómo podría yo entonces ofender el amor de Dios? Odias tu pecado, hermano, hermana. Lo odias. O lo quieres tener ahí al lado contigo para cuando lo necesites. En Proverbios 6:16 en adelante dice: 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Cosas que abomina el Señor, que odia. ¿Nosotros odiamos lo mismo que odia el Señor? ¿Odias los ojos? Pastor, le iba a preguntar, Sí. la última palabra que odia Dios del pecado, ¿cuál fue la última? Discordia. Que siembra discordia. Gracias. Ok, yo me perdí tantito, perdóname, hermana, ya entendí. El Señor odia los ojos soberbios. ¿Hay soberbia en tu vida? ¿O soportas tú la soberbia en tu vida? Él odia, abomina la lengua mentirosa. ¿Tú apapachas la mentira o te juntas con el mentiroso? Él abomina las manos que derraman sangre inocente. Espero que no haya ningún asesino aquí, ¿verdad? Un corazón que maquina planes perversos. ¿Ese es tu corazón o no? Porque el Señor lo odia esto. O te juntas con aquellos que en su corazón hacen planes perversos. Eso lo odia el Señor. ¿Por qué lo tienes que apapachar tú y yo? Debemos odiar lo que el Señor odia. Odia
los pies que van rápidamente hacia el mal, odia al testigo falso que habla mentiras, odia al que causa discordia. Si yo conozco al Señor, voy a saber lo que Él odia. Y entonces yo podré decir: Señor, ayúdame a ver el pecado como tú lo ves, odiar el pecado como tú lo odias, sentir lo que tú sientes por el pecado. Podrás tú preguntarme: ¿cómo puedo hacer para empezar a odiar mi pecado? Mira, te voy a dar una respuesta bien sencillita y bien directa. Por decir, en Gálatas, en el capítulo número 5, en el versículo número 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Empieza por alimentar el Espíritu, andar en el Espíritu. Conoce al Señor, conoce lo que Él ama y conoce lo que Él odia, y ama lo que Él ama y odia lo que Él odia. ¿Qué tan odioso es el pecado ante Dios? ¿Qué tan odioso es? ¿Quieres darte una idea? ¿Qué tan odioso es el pecado ante Dios? ¿Por qué lo odia tanto? ¿Qué tan grande es el pecado ante Dios? Es tan grande que literalmente abandonó a su Hijo Jesús en la cruz. Tanto odia el Padre el pecado que literalmente abandonó a su Hijo Jesucristo en la cruz. El Señor Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y era en serio, no lo decía solo por el dolor que estaba sintiendo el Señor Jesucristo en la agonía en la cruz. Era en serio. El Padre en ese momento le dio la espalda, lo dejó de ver, lo abandonó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en ese momento estaba cargando el pecado del mundo, el tuyo y el mío. ¿Qué tan odioso es el pecado delante del Padre? Tan odioso que abandonó a su Hijo cuando cargó el pecado. No hagas menos tu pecado. Arrepiéntete, porque tu pecado ha ofendido gravemente a Dios. No hagas menos tu pecado, porque por tu pecado el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue a la cruz. No lo hagas menos. Odia tu pecado. Arrepiéntete. Porque costó mucho el pago por el pecado. Arrepiéntete, porque Dios odia lo que estás haciendo. Y si no estás en Cristo, te odia también a ti, porque estás viviendo en tu pecado. Arrepiéntete. Dice en Isaías 53, 5 y 6, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
arrepiéntete. Porque si no perdonó al Hijo, siendo su Hijo, siendo el Santo, siendo el Perfecto, si no lo perdonó y lo puso en el juicio de la cruz y murió, ¿qué crees que te va a esperar a ti? Si no sientes ahorita dolor por tu pecado, si no estás llorando por tu pecado, si no estás avergonzado por tu pecado, espérate tantito, espérate poquito nada más, bien poquitito. Vas a abrir tus ojos y vas a sentir dolor por tu pecado. Y vas a llorar por tu pecado. Te vas a sentir avergonzado por tu pecado. Y ya no habrá cura. O lo haces aquí, o lo haces allá. Pero de que vas a llorar, vas a llorar. De que vas a sufrir, vas a sufrir. De que te va a doler y te vas a sentir avergonzado, va a suceder. O aquí o allá. Humíllate. Humíllate delante de Dios, para que Él te perdone. Cree en el Señor Jesucristo. Y nosotros, mis hermanos, entendamos que el pecado es odioso delante del Padre. Roguémosle al Señor, digámosle: Señor, ayúdame a odiar mi pecado. No odies el pecado en primer lugar, no odies el pecado de los otros. No. Ruégale al Señor que te ayude a odiar en primer lugar tu pecado. Gracias, Señor. Pero también perdónanos porque yo, Alberto Ledesma, Señor, no he odiado mi pecado, no lo he aborrecido como debe de ser. Te pido que me perdones. Padre Santo, lo reconozco. Mi pecado está delante de ti. Tengo que decirte, Señor, que hay pecados que son agradables a la carne y aún así tú los odias. Ayúdame a odiar lo que tú odias y a amar lo que tú amas. Ayuda a esta congregación, por favor, Padre Santo. Yo sé que es pura gracia tuya que sintamos dolor por el pecado. Danos esta gracia, por favor, Señor. Aumenta el dolor y la tristeza que causa el pecado en nuestra vida, para que podamos ir hacia ti, Señor, contristados, y que tú produzcas este fruto de justicia en nuestra vida. Y aquellos que se dieron cuenta, Señor, que han vivido, que han amado su pecado, a pesar de que tú lo odias, ayúdales que se arrepientan. Que en este momento, Señor, te estén diciendo: te ofendí, perdóname. Yo quería mi pecado y estoy mal, perdóname. Te digo, cree en Cristo. Ruégale que te perdone y cree en Jesús como Señor y como Salvador. Que así sea, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dios